9 de la mañana con 4 minutos. Hoy en Cara a Cara hablamos del caso Evo Morales, de la petición de asilo de quien pues todavía es reconocido por el gobierno mexicano como el legítimo presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Ya a las 11 de la mañana llega a México después de un periplo que lo llevó a medio Sudamérica para poder alcanzar territorio nacional. Platicaremos sobre el asilo, sobre esta figura, qué significa, qué simboliza, para que tengas una idea más clara del paso que dio en este sentido la diplomacia mexicana. Más adelante estamos en comunicación con el secretario de Transporte de Jalisco para analizar la nueva regulación que se discute en el Congreso en materia de empresas de redes de transporte, y también le preguntamos sobre otros temas relacionados con el transporte público. Hay dos organizaciones que se quieren convertir en partido político, Hagamos y Futuro. Platicamos con la coordinadora de Futuro, que tal vez usted lo recuerda o recuerda este proyecto político como Wiki Política. Va a platicar con nosotros para saber cómo van con las asambleas, porque tienen hasta el último día de diciembre para convertirse en partido político. Y como cada martes, Justicia Abierta, ahora hablamos de derechos humanos y por qué los derechos humanos no solo son, pues digamos, una labor que tienen que defender los abogados. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos. Hoy estuvo la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, dividida en dos partes. En una se habló directamente de los festejos del 20 de noviembre. Próxima semana, miércoles, se festejarán 109 años del inicio de la justa revolucionaria en México. Habló el presidente y su equipo de cuáles son los detalles de esta celebración que adquiere aún más relevancia en este gobierno, pero también hablaron del caso Evo Morales. Esto dijo el canciller mexicano sobre el periplo que tuvo que hacer México para traer a Evo Morales a territorio nacional. Dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada hora de México. Va volando desde entonces. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar, eso ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear. Enrique González es académico de la Universidad de Guadalajara, profesor del Departamento de Estudios Internacionales y abogado de una organización que se llama FM4 Paso Libre. Tocayo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Saludos a ti y a tus radioescuchas. Buenos días. Oye, platícanos, para quien no conozca esta figura del asilo, ¿por qué se da el asilo político, el asilo humanitario? ¿Cuáles son las razones? Y si crees, Enrique, que el gobierno mexicano está actuando correctamente en el caso de Evo Morales. Sí, Enrique, mira, para compartirles a tus radioescuchas que el derecho al asilo, el asilo es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 14, que grosso modo habla la declaración que toda persona tiene el derecho de pedir y solicitar asilo en los países, ¿no? Y a su vez, México ha armonizado este derecho en el artículo 11 constitucional, segundo párrafo. Este derecho, Enrique, hace eco y énfasis de un concepto que se llama protección internacional que tienen los estados. El asilo es una de estas protecciones internacionales. Ahora bien, en nuestro país, este derecho al asilo se manifiesta bajo tres formas, ¿no? Una es la condición de refugiado, la otra es la condición de asilo político y la otra es el otorgamiento de protección complementaria. En el caso de lo que sucedió con el mandatario Evo Morales, que desde mi punto de vista México está siendo congruente con toda una tradición de asilo diplomático y territorial que ha generado México, pues recordemos en el siglo XX, ¿no? Ya lo has tú señalado en algunas
intervenciones en los medios de comunicación. Hay una tradición que hace énfasis de esta protección internacional que ha reconocido México a los disidentes que provenieron de la Segunda República Española, ¿no? Luego después con la Operación Cóndor y los golpes sistemáticos militares en varios países del Cono Sur, nosotros recibimos a las personas a través de esta figura. Y bueno, hoy en día esta tradición de asilo diplomático, que hay una característica fundamental entre el asilo diplomático que se le está reconociendo, porque eso es un derecho, y los derechos humanos se reconocen, no se otorgan, ¿verdad? Es que el mandatario Evo Morales solicitó directamente hacia la embajada mexicana el reconocimiento de este derecho. Ahora, hay otra narrativa que quizás tu auditorio también lo tenga presente, que es la condición de refugiado. Sí. La condición de refugiado, que es un poco lo que en la situación en la que se encuentran más o menos en nuestro país alrededor de 60,000 personas que tienen una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Hubo un desplazamiento forzado inicial de país de origen hacia país de destino, y hasta que llegan a país de destino, que es México, solicitan que se les reconozca la condición de refugiado. Entonces a las 11, digamos, Evo pediría esa condición. Bueno, Evo no. Sería asilado. Evo lo que solicitó el reconocimiento es de asilo. De asilo político como tal. Y como tal, entonces es lo único que tuvo que solicitar es directamente en una embajada o en un consulado. México analizó su solicitud y acaba el involucramiento. Hay dos instancias en el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos, que se llama la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado por una parte y el Instituto Nacional de Migración por otra. Estas dos son las dos instancias que regulan la política migratoria del país. En la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado solamente se sustancian procedimientos de reconocimiento de condición de refugiado y protección complementaria. En el caso del asilo político, Enrique, quien hace el trámite no es la COMAR, sino es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso Evo Morales solicita a la Cancillería se le reconozca este asilo político. Pero sí le pide una opinión a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Es que justo ahí dentro de la propia ley, de la ley que te estoy hablando, es la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria. Realmente esta declaración que hizo Marcelo, pues solamente fue para pedir una opinión consultiva a Olga Sánchez Cordero, pero realmente quien tiene la competencia para determinar es el canciller, ¿no? Es el canciller mismo. Quien tiene la competencia para determinar la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria sí es la COMAR. Ahora sí sería esta dependencia que viene de Segov. Entonces, sí, dime. Dime. Entonces cierro un poco. Esto que pasó con este suceso que pasó simplemente es el reconocimiento de la protección internacional de la cual México está haciendo eco de lo que ha firmado y ratificado. ¿A través de qué? Pues a través de dos convenciones en el sistema interamericano, que es la Convención de La Habana y la Convención de Caracas, por una parte, y la otra, que es la fundamental, es una convención que se llama la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ¿no? Entonces, lo que hizo el Estado mexicano simplemente es cumplir con el derecho internacional al que está obligado, ¿no? Ahora, dos asuntos más, Enrique. El primero es, digamos, regular, o ¿cómo le podemos llamar? Normal que tantos países sudamericanos pongan tantas dificultades a la hora de trasladar a alguien que ha pedido asilo político, porque cuando hace la narración Marcelo Ebrard, que lo escuchábamos, claro, de todo lo que se tuvo que hacer, las llamadas a Perú, las llamadas a Ecuador, que al final Paraguay, la intervención del nuevo presidente de Argentina, claro. ¿Es normal esto? ¿Los países tendrían que estar dispuestos a cumplir el derecho internacional y por lo tanto facilitar el traslado del asilo político, el asilado político? Mira, es parte decimos en derecho hay un principio, cuando se firma y ratifica un tratado del pacta sunt servanda, ¿no? Lo que se firma está obligado uno a cumplir. Los estados están obligados a reconocer la protección internacional que reconocen a su vez otros estados, pero justo ahí pues es donde la variable política entra en juego. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de Julian Assange, cuando se refugia justo y solicita, se ha reconocido el asilo político por parte del gobierno de Ecuador, Rafael Correa, de Ecuador, se supondría que el gobierno británico tendría que haberle
reconocido ese salvoconducto para que Julian Assange se pudiera haber trasladado hacia el aeropuerto, ¿no?, de Londres, y de ahí tomar un avión que lo llevara a Ecuador. Sin embargo, nunca hubo una aceptación por parte de este Estado. Entonces, eso ya es una facultad discrecional, y es, bueno, propio del principio de la soberanía. O sea, al final la voluntad política. Exacto. Si te cae bien el asilado, pues le das paso, si no, no. Exacto, lo mismo pasó con Snowden, ¿no? Ejemplo. Con Snowden. Estos casos, obviamente yo te doy desde la narrativa que yo conozco, ¿no? Claro. Desde el derecho internacional, sí, supongo cómo está la situación. Claro, ahora justo con esta, hay una interpretación política que va más allá de esto, ¿no? Ahora, sobre qué sigue para Evo, llega a territorio nacional, ajá, se le otorga el carácter, bueno, ya se le otorgó. No, se le reconoce, acuérdate, se le reconoce. Se le reconoce, digamos, el carácter de asilado político. ¿Qué sigue? ¿Qué tiene que darle el gobierno? ¿Tiene que buscarle una residencia? ¿Cómo va a ser su vida en México? Sí, la ley en la materia que te mencionaba, la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria, señala que toda persona que haya sido reconocida o con la condición de refugiado o con la condición de asilo político o incluso el otorgamiento de protección complementaria, tiene el derecho de cambiar su estatus migratorio a través de una residencia permanente. Justo la ley mexicana permite tener una residencia permanente. Esto en el argot, digamos, como en el argot popular, si trajéramos a colación con esta tradición hacia Estados Unidos, pues sería como una green card mexicana, ¿no? Ya tiene una residencia permanente Evo Morales y su familia. ¿Y por qué? Porque justamente el asilo político y el estatuto de refugiado no son estatutos permanentes, son temporales. Entonces, lo que hace el Estado mexicano es darles una certeza respecto al estatus migratorio de la persona. Entonces, tendría ya la posibilidad de tener residencia en el país y pues con el ejercicio de todos los derechos, ¿no? Y bueno, y acá voy a hacer una acotación, incluso aunque él viniera de forma indocumentada, la Constitución prevé el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos, ¿eh? O sea, el estatus jurídico migratorio de una persona no insta para su reconocimiento aquí en este país. Te despido con esta, mucha gente me puso en redes sociales con el caso de Evo Morales, ¿por qué Evo sí y a los miles de centroamericanos no? Claro, pero creo que esa es una matriz de análisis distinta. Vamos, te lo voy a decir porque yo te lo digo siendo abogado, defensor de personas solicitantes de la protección internacional. En nuestro albergue en este momento tenemos alrededor de casi 200 personas en espera de una respuesta, ¿no?, por parte de Comar. Pero justo ese es el análisis. Quien reconoce el asilo político es la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de los solicitantes de la condición de refugiado es la Comar quien está teniendo esta deficiencia. Ahora, yo también hay una parte crítica y que lo diría. En este momento hay un rezago de más de 30,000 solicitudes que ya venció el término que marca la propia ley que te mencioné, que es los 45 días hábiles más 45 días que se pueden sumar, es decir, 90 días hábiles. 30,000 solicitudes en este país de condición de refugiado, de personas que provienen de la región del Triángulo Norte Centroamericano, venezolanos. Que huyen de la violencia, sobre todo. Que huyen de una violencia donde no necesariamente es el Estado el agente persecutor, están ahorita pues en una espera indefinida, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no ha sido capaz de construir las capacidades institucionales hacia esta dependencia que te digo, la Comar, ¿no?, entre otras. Que eso es como un poco la parte crítica. Pero sí me gustaría señalar que desde mi punto de vista hay una matriz de análisis distinto. Una cosa es sustanciar un procedimiento de asilo político como se hizo, que en esta variable fue a través del asilo diplomático, que fue, es decir, in situ, a través del principio de extraterritorialidad del Estado mexicano, de sus embajadas y consulados, hizo vigente este derecho para Evo Morales, el reconocerlo de esta manera, como en su momento se vivió, insisto, ¿no?, con los republicanos españoles, cuando huían del régimen fascista franquista, o con todos los asilados políticos que recibimos vía Conosur, ¿no? Sí, sobre todo de Chile, aunque también de las guerrillas chilenos, argentinos, paraguayos, brasileños, ¿no? Exacto, es parte de la tradición diplomática mexicana. Enrique González, gracias, un abrazo. Hasta luego, Enrique, un abrazo y gracias por el espacio. 9 de la mañana con 19 minutos. Ahí está toda la parte jurídica y un poquito para tratar de diferenciar los casos cuando se solicita un asilo político. El asilo político es básicamente una figura en donde el afectado y quien pide el asilo señala que su vida está en riesgo por defender ciertas ideas
políticas. Ese es el asilo político. El estatus de refugiado se busca ante otra instancia, que en este caso es la Comar, y en realidad el argumento es sobre todo huir de la violencia en algunos países de América Central. Ya nos decía Enrique, 30,000 personas que siguen esperando una definición de la Comar en su situación de refugiados y que están en este momento en el sur de nuestro país, la mayoría en el estado de Chiapas. 9:20 a.m. ¿Tienes dudas sobre las nuevas leyes que entrarían pronto en vigor relacionadas con empresas de redes de transporte? Platicamos unos minutos con el secretario de la materia, con Diego Monraz, y también hablamos sobre otros temas locales. Por ejemplo, la comparecencia ayer del secretario de Hacienda en Jalisco fue al Congreso y habló del incremento del costo del refrendo y de la licencia para los motociclistas. El de motocicletas. También se homologa el costo de licencias de motociclista con el de automovilista, que deberían de ser equivalentes. Y tenemos la novedad de la verificación vehicular, los derechos a la certificación de no emisión de contaminantes tendrá un costo de 500 pesos dentro del año calendario. Mantengámonos cerca. Bueno, muchos comentarios en el WhatsApp sobre el tema Evo. Ahorita los platicamos. Y también, bueno, todo el mundo se subió al asunto Evo Morales, hasta el coordinador de los diputados de MC en el Congreso, Salvador Caro, que dio su opinión. Tal vez en un futuro Enrique Alfaro piense en promoverlo, si va para la presidencia como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores a Caro, porque tiene todos los... pues digamos, todas estas maneras que son necesarias en la diplomacia para hacer buenas relaciones con el resto de países. Ayer lo platicábamos con el diputado Juan Adán Martínez. Se discute en el Congreso nuevas legislaciones en materia de empresas de redes de transporte y están en comisiones. Ya se aprobó un dictamen en comisiones y en algunos días va a subir al Pleno. Y quiero escuchar la opinión del secretario de Transporte, Diego Monraz. Diego, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. ¿Conoces, Diego Monraz, lo que se está discutiendo en el Congreso y que nos des tu opinión sobre los temas que están incluidos en el dictamen? Bueno, en el Congreso actualmente se discuten tanto algunos temas que van a pasar por ley de ingresos, como también iniciativas de diferentes diputados y también que algunas se han rebotado con el Ejecutivo. Entonces digamos que hay una mezcla de muchos temas, Enrique. No es un solo tema, no es una sola visión. Yo creo que esto habla de un Congreso rico en discusión, donde la inteligencia colectiva actúa. Creo que podemos tener mejores resultados. Hay opiniones tanto de los actores directos. Te puedo asegurar que en los temas de Uber se han escuchado a los operadores, a los usuarios, a los afectados también de temas de inseguridad, pero también a los propios representantes de las empresas y las diferentes visiones políticas. En estas discusiones, por lo tanto, todos apostamos a que haya buenas definiciones, ya lo que el Congreso vaya a votar en pleno en los próximos días. Por ejemplo, hay temas relacionados con la seguridad. Tú recordarás que hace 6 años que Uber empezaba a aparecer en nuestro estado, hubo una visión que decía: denles total libertad, cero regulación, hay que promover nuevas maneras de movernos en la ciudad. Pero eso no funcionó. No funcionó. Algunos lo advertimos desde algún momento. Siempre debe de haber orden, debe haber una mínima, pero regulación. Regulación, no intervencionismo, pero sí regulación. Es correcto. ¿Y qué es lo que las mismas plataformas nos están pidiendo? Que regulemos la convivencia entre operadores y los representantes de la empresa. Los operadores piden algunas mínimos garantías de seguridad social por la relación laboral que empieza a existir. Cuando las dos partes lo reconocen como positivo, entonces se dan estos pasos. Por otro lado, la seguridad es un tema que desafortunadamente también ya afectó a las plataformas en ambos lados. Hay operadores que han sido robados y secuestrados, desaparecidos algunos de ellos, y también hay usuarios que han sido atacados, sobre todo, y aquí subrayo mucho, por plataformas piratas. Sí. En su gran mayoría no han sido operadores legales reconocidos por las empresas.
sino quien simuló ser una plataforma, levantó a una ¿Esto lo niña, dice violó la y Fiscalía, Diego Monraz, o es...? Está comprobado la Fiscalía. La Fiscalía, esto ya es una investigación. Sí, en más del 90% de los casos han sido simulaciones. ¿Qué necesitamos hacer? Meterle más controles para que el usuario sepa que realmente se está subiendo a la plataforma que él sí contrató, y que por el otro lado también el operador sepa que el que se está subiendo también está plenamente reconocido. Estamos trabajando en ello, ya estamos a días, si no es que horas, de llegar a un punto muy equilibrado, pero que cuide este tipo de situaciones, y que Jalisco se convierta también en un referente, porque nos dicen las plataformas, lo que va a suceder en Jalisco se va a replicar en todo el país. Por favor, hagan una norma que funcione para ambos problemáticas. Está el caso de la identificación, secretario, que es que los usuarios tendrán ahora que identificarse mediante un perfil para recibir con rostro, nombre completo. Es decir, ya no es como en la actualidad que puedes entrar con cualquier información. Ahora, si pagas en efectivo, tendrás que poner en la plataforma, registrarte con tu nombre y todos tus datos, ¿no? Mira, hay dos, de ida y vuelta el registro. Que el usuario esté registrado, que el operador esté registrado. Pero el operador ya está, ¿no? Sí, parcialmente, porque es difícil que en una foto, o sea, hay gente con parecidos faciales y con vehículos, tú ya identificas vehículos que parecen Uber y te subes al carro, y había ocasiones en que te decía el operador, es que cambié de carro, tengo yo 2 carros registrados y este no es el que tú tienes en tu plataforma, pero soy yo, y así sucedieron los piratas. Lo que vamos a hacer es que va a aparecer un tarjetón. ¿Te acuerdas hace 10 años que había tarjetones Sí. en los taxis? Sí. Y decías, este fulano sí es el de la foto. Sí, con el nombre, la placa, el registro, licencia, todo. Y ahora con algo nuevo que es un QR, donde si tú le tomas una foto desde tu smartphone, te va a dar todos los datos de identificación. Entonces es un refuerzo a la seguridad de la personalidad del operador, y por el otro lado también se está pidiendo que se refuerce la personalidad. Y te voy a adelantar también algo. La discusión sobre el efectivo se va a dar en el Congreso, porque tenemos que migrar a algo que Jalisco ya tiene, que es un sistema de pago electrónico. O sea, el efectivo se sigue permitiendo en el transporte público, pero a través de un sistema de tarjeta electrónica. De prepago. Sí, para el próximo año ya vamos a estar al 100% en esto. Estamos trabajando con el Congreso para tener una medida transitoria, o sea, no de un día a otro, sino que transitemos en el próximo año a tener un sistema de pago electrónico para que yo con mi tarjeta electrónica pueda pagar el transporte público en el tren, en los camiones colectivos, en mi bici y también en las plataformas. Y faltan más lugares para comprar tarjetas, secretario. Hasta que tengamos eso, por eso te decía el próximo año. Porque ahorita es casi imposible encontrar las tarjetas de mi transporte. Por cerrar con una tienda de conveniencia, la más conocida en la ciudad. La que viene de Monterrey. Es correcto, para que a Oxxo. través de estas tiendas estemos todos pudiendo adquirir con toda facilidad estas tarjetas. Pero lo que no podemos, estamos en el momento de construcción, y yo por eso lo he explicado en otros lugares. A medio de la construcción no podemos ver ahorita los resultados, pero todo está con una planeación y con una secuencia de procesos que deben de suceder. Pero la posición, secretario, de la Secretaría de Transporte es que se prohíba el efectivo. Que migremos al efectivo en monedero electrónico. Por eso, pero a través de la prohibición. Figura electrónica. O sea, a través, digamos, a esto. La idea es que, no sé, en 1 o 2 años ya nadie utiliza efectivo cuando se suben a un coche de plataforma. A la plataforma, al transporte colectivo, al transporte masivo. Si Jalisco ya tiene esta posibilidad, si así sucede en las principales ciudades del mundo, tenemos que seguir empujando en esa agenda. También se realizan modificaciones, es la propuesta, para que las licencias de conducir de los prestadores de servicio de plataforma se homologuen con las de choferes del transporte público. Entonces, es reconocer que Uber, Didi, estas empresas son transporte público. Mira, finalmente sí prestan un servicio público, no es un servicio que se le niegue a nadie, simplemente con acceder a sus plataformas lo puede tener, y por seguridad de todos, de verdad, es lo más conveniente. Lo que vamos a hacer para no afectar a los operadores de Uber o de Didi que nos están escuchando seguramente por tu programa, sí, hasta el vencimiento de su licencia. Si yo acabo de sacar una licencia de chofer el mes pasado, tengo 4 años vigentes y es reconocida. Pero una vez que termine, tendré que migrar a la otra licencia. Cuando termine la vigencia de tu licencia,
pasas correcto, ahora claro. a la licencia de transporte correcto. público. Y con esto Es decir, la mismo que hace doble. alguien que maneja un camión. Es correcto. Una vez que se te vence la licencia, tienes que irla a renovar y ahí es donde ya sacarás la de prestador de plataformas que está en la ley de movilidad y que aparecerá en la ley de ingresos ya, pero repito, sin que sea un doble gasto. Será reconocida hasta su vencimiento la actual. Perdón por ir muy rápido, secretario, pero hay muchos temas. Entiendo Ya lo sé. que lo del botón de pánico ya hay acuerdo para que haya botón de pánico tanto para Sí, el conductor como para el usuario. 2 empresas que existen y 2 que están por entrar, todas tienen ya el desarrollo tecnológico del botón de pánico y esto es algo que nos ayuda y que nos ha recomendado en varias observaciones la Secretaría de Igualdad Sustantiva, porque va también con la agenda de protección de género y nos va a ayudar en temas de seguridad. C5 ya está trabajando en el desarrollo tecnológico para tener comunicación inmediata también con ellos. También la carta de no antecedentes para usuarios, perdón, para choferes, para operadores. Eso ya se pedía en taxis y ahora también se va a pedir en operadores de redes. Y los dos elementos que considero que también hay ahí opiniones distintas entre gobierno, diputados y el caso de las empresas es sobre el deducible, el porcentaje de pago que tendrá que absorber la empresa del deducible y también si habrá legalmente o no bonos. ¿Qué opinas de estos dos temas, secretario? Mira, yo creo que son 2 temas que entran más al terreno de particulares. Es una relación comercial o contractual entre un trabajador y un patrón. Pero si los diputados creen que hay una necesidad y una urgencia para migrar hacia esos temas, es una iniciativa del legislativo. Esa sí no surgió del ejecutivo y espero que también tanto operadores como empresas se expresen al respecto y se llegue al mejor punto. Pero repito, no es una iniciativa del ejecutivo, no entra en nuestro terreno ni de la seguridad ni tampoco de la regulación del transporte. Deja de preguntarte por 2 temas más. Secretario, estuvo la semana pasada aquí con nosotros Belén Vázquez del Observatorio de Movilidad, del Observatorio Ciudadano, y nos dijo que incluso las rutas que ya están certificadas, rutas empresa, hicieron análisis a través de la Contraloría Ciudadana en 4 rutas, siguen mostrando claras deficiencias. ¿Está fallando la supervisión de la Secretaría de Transporte en materia del transporte público? De la primera entrevista que me hiciste empezando esta administración, Sí. platicamos sobre las rutas empresas simuladas que la anterior administración aprobó. Uh-huh. Si el observatorio los hubiera revisado en enero, hubiera reprobado con 0 a todos, porque eran una completa simulación. Hemos trabajado en estos meses, hemos avanzado y por eso la calificación, aunque es aceptable, no es totalmente completa. Aceptamos todas las recomendaciones del Observatorio Ciudadano, ya nos las entregaron, vamos a empezar a trabajar con ellos la próxima semana y no nos queda más que agradecer, de verdad, con toda sinceridad y honestidad, al Observatorio Ciudadano que de manera honorífica nos ayuda a hacer voz y también presión para que todo el transporte mejore. Nosotros fuimos los primeros en reconocerlo, hemos trabajado fuerte con los transportistas, han avanzado, pero todavía falta que hacer y vamos a hacer que las empresas que aprobó la anterior administración y las que estamos aprobando nosotros, todos los días cumplan y mejoren en la calidad y la seguridad de sus servicios. ¿Hasta cuándo? ¿Hay un límite de tiempo, secretario? No nos pusieron límite de tiempo, pero sabemos que no podemos aplazar más la mejora en el transporte. Porque ya cobran 9.50. Ya cobran 9.50 y algunos se los quitamos. Como recordarás, hay 3 rutas que lo revocamos y no lo hemos vuelto A poner. a reponer su tarifa. Y así lo haríamos con cualquier otra que tenga algún asunto grave de inconsistencia en el servicio. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un trabajo de todos los días, recibimos quejas todos los días, las agradecemos y las atendemos. No nos alarma esta situación porque son 4.600 unidades en una ciudad tan complicada como la nuestra, en un momento de migración y de aprendizaje, y sabemos que aunque dan un mejor servicio las rutas empresas, todavía dejan que desear. Falta muy poco para que acabe el año, faltan 40 y tantos días. Secretario, ¿cuántas rutas no se quieren convertir en ruta empresa? Es decir, ¿cuántos hombre camión no quieren pasar a ruta empresa? Hace un mes eran 39, hace 15 días eran 15 y hoy nos quedan 5. Solamente 5. Vamos caminando bien, Enrique, vamos a de hacer todas las de la zona metropolitana. Es correcto, vamos a hacer un corte terminando, de todo el estado de Jalisco, De todo el estado de Jalisco. Un corte terminando esta semana
y como ya lo dijimos, iniciando el mes de noviembre, quien no se adhirió, estamos recogiéndole sus unidades y estaremos ofreciendo sus rutas para que alguien más las ofrezca. ¿Alguna importante de estas 5 que no se quieren adherir? Mira, no quisiera darles más publicidad y fama. Lo que sí te digo es que este año el 100% de las rutas están ya adheridas al modelo ruta. El 100% de equipamiento. Quitando estas 5, ¿no? El 100% van a quedar. Van a quedar, es decir, también estas 5 se van a unir. Todas, o se unen o se van. O se van y las opera que el gobierno. O un particular. Secretario, nos vamos con este tema. Las motos, que ya está la discusión sobre las motocicletas. Ayer habló sobre este tema el secretario de Hacienda en su comparecencia en el Congreso. ¿Qué hacer? El crecimiento de las motos en nuestra ciudad es impresionante, a ritmos de 15-18% por año. ¿Se necesitan regulaciones más fuertes en la materia? Es correcto, mientras que el crecimiento de la moto se convirtió por cuestiones socioeconómicas y hasta geográficas de nuestro territorio en una opción, en una facilidad de movilidad para las personas, también crecieron sus externalidades, accidentes, inseguridad, desorden, faltas viales, etcétera. Todas estas externalidades se tienen que corregir, y se tienen que corregir con regulación, con supervisión y con sanción, porque desafortunadamente hoy se puede comprar una motita de 15,000 pesos en una tienda de autoservicio, sí, en una tienda de electrodomésticos, y aunque ya estamos trabajando con el mayor fabricante de motos y de venta en este país, para que tengamos un modelo de coordinación y se les pueda dar por lo menos un curso y una licencia de conducción y placas, hoy todavía muchas motos están manejadas por gente sin licencia, sin capacitación, sin casco y sin placas. Esto ya es, encontramos un desorden también crecido y estamos trabajando. Un punto tiene que ver con que las externalidades las pague quien las comete. Si un motociclista se sube a las banquetas, atropella gente, se accidente y utiliza servicios de emergencia, pues tendrá que también aportar una cooperación para estos gastos. De la mano, una campaña muy fuerte de capacitación para usuarios de motos y también campañas de concientización. Esto cuesta, y también la licencia de conducir, una parte de esos ingresos van dirigidos a estas externalidades que se tienen que corregir y que se tienen que regular. Lo peor que le pueda pasar a estas ciudades, que nos veamos como algunas ciudades de Centroamérica, donde ya hay más motos que automóviles y que transporte público. O sea, la motocicleta no está considerada como una modalidad sustentable dentro de la... Y contamina mucho más que un auto, a diferencia de lo que la gente cree. Muchísimo más. Un motor de moto solo mueve una o máximo dos personas y no tiene filtros para reducción de partículas contaminantes. Es altamente contaminante, es ruidosa, es propicia a una gran cantidad de accidentes, y en este sexenio vamos a regularla, no a prohibirla, no a castigarla, pero sí a regularla, porque también eso requiere intervención del Estado. Diego Monraz, gracias. Gracias a ti, Enrique, estamos a tu orden como siempre. 9:40 a.m. Ya hay muchas preguntas que me dicen qué pasa con la policía vial. Nada más recordar, la policía vial ya no depende de la Secretaría de Transporte. La Policía Vial depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y yo estoy de acuerdo con los comentarios que me mandan. La Policía Vial está ausente. ¿Quién sabe dónde quedó? Ya llevamos varios años así, en donde las calles son una anarquía tremenda. Todo el mundo hace lo que quiere, sentidos contrarios, se pasan. No hay un solo semáforo en donde no veas 4 o 5 autos pasándose la luz roja. Es tremendo. Ojalá algún día aparezca el titular de la Policía Vial y nos diga qué están haciendo en la materia. 9:41 a.m. 9:44 a.m. para las preguntas que nos están haciendo en torno a las licencias y a los incrementos en refrendo. Son para motocicletas. Para automovilistas hay que recordar que el incremento se dio el año pasado. Ahorita de todos modos leemos tus mensajes y comentarios que nos están llegando al WhatsApp 3318 8076 41. Solamente cada 6 años se pueden hacer partidos políticos, se puede ganar un registro tanto local como nacional, y en Jalisco hay 2 organizaciones que buscan ser partido político y por lo tanto ser una opción en 2021. Por un lado, Hagamos, y por el otro, Futuro, que lo conocemos hasta hace muy poquito. Tuvieron una serie de candidaturas independientes como
Wikipolítica. Y tengo en la línea telefónica a su coordinadora política, a Susana de la Rosa. Susana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Enrique. Un saludote para quienes están acompañando el día de hoy y un saludo también a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Supongo que te agarramos haciendo algún trabajo ahí de campo para las asambleas y todo eso, ¿no? Sí, la verdad ahorita andamos bien ocupadas, pero con mucho gusto acá atendemos la entrevista. A ver, ¿se necesitan más de 80 asambleas para constituirse, Susana, en partido político? ¿Cómo van? ¿Cuántas han logrado? ¿Y si tienen tiempo suficiente? Vale, pues lo primero es decirte que vamos bien, pero también cuando construyes una fuerza desde abajo, sin dinero, sin estructuras clienterales, sin cacicazgos y pues prácticamente nueva, ¿no? Que acabamos de iniciar con esto, pues las cosas no son tan sencillas, ¿no? Sí ha habido dificultades en cuanto a ello, pero hay bastante chamba, por eso me gustaría darle gracias también a todas las personas, a los cientos de voluntarios y voluntarias que nos han estado apoyando todos los días en las calles, a todas las personas que siguen depositando su confianza en este proyecto, pues que sigamos adelante, ¿no? Sobre el futuro, estamos por llegar a más de 50 asambleas en todo el estado de Jalisco. Ahora sí que de norte a sur, de este a oeste nos andamos moviendo. Queremos cerrar con todo este mes. Llevamos cerca de 100 municipios visitados. La meta son 84 asambleas. Tenemos hasta diciembre, todo noviembre y diciembre para poderlo trabajar. En lo que respecta a la cantidad de afiliaciones, ahora no hay una cifra como exacta porque el IEPC tiene todo un proceso para validar cada afiliación, ¿no? Pero en estos días haremos el corte de caja, ¿no? El objetivo es a finales de este mes poder superar las 10,000 afiliaciones, pero estaremos informando, eso es lo que estamos planeando para poder llevar un corte con todos los equipos que han estado activos tanto en el interior del estado como en el área metropolitana de Guadalajara. Hemos tenido un par de rallies, le llamamos, nos ponemos en diferentes puntos de la ciudad, para poder estar afiliando personas. Hemos estado tanto en Zapopan como en Guadalajara. El 24 de noviembre tenemos otro rally para que por favor puedan estar pendientes y pues decirles que necesitamos mucho apoyo, ¿no? En esta recta final, por lo que también quiero aprovechar que me estás dando esta información, Enrique, por favor, para poderles platicar, ¿no? Hay diferentes maneras en las que nos pueden apoyar a poder construir esta alternativa para Jalisco. Importantísimo podernos unir como generación, ¿no? Nos pueden apoyar afiliándose, pueden seguir nuestras redes sociales. Ahorita ya cambiamos de oficina, estamos ahorita en la calle Mazamitla 3062. Ahí pueden llegar si tienen el interés de afiliarse de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde también. Mazamitla 3062. Exactamente. ¿Y que lleven su credencial electoral? Sí, hay que llevar la credencial de elector, es muy importante. Le sacamos una copia de su credencial y se necesita de manera presencial porque les pedimos la firma ya en un formato, ¿no? En un papelito. Estaba acostumbrada la gente a la aplicación y no, eso no se maneja ahorita. También nos pueden ayudar compartiendo las publicaciones en sus redes, nos pueden ayudar con todo esto. Pasar la voz también, a nosotros nos ha ayudado mucho el boca en boca entre la familia, que hablen de nuestro proyecto, y su papá, su mamá, sus hermanos todavía les hace falta afiliarse, pues díganles que andamos todavía activos por acá. Nos pueden apoyar participando como voluntarios, como voluntarias y por supuesto donando también en la página web www.hayfuturo.mx. Se pueden registrar y déjate pasar un número de celular, por ahí también nos pueden mandar un WhatsApp que es el 33 31 42 37 68. Entonces 33 31 42 37 68, ¿no? 68. Hay que nos echen un mensajito en WhatsApp, decirles que pues andamos con todo. Estos 2 meses consideramos que claro que puede salir el proyecto. Nos ha tocado ya practicar recolecta de firmas en 2-3 meses una buena cantidad. Así que pues ahorita nos estamos ahí pues apretando durísimo el equipo para poder llegar a la meta, ¿no? La meta son entonces 84, ya van más de 50 validadas. Esperamos por el IEPC. 47 validadas por el IEPC. Esperamos en estas semanas ya estar superando las 50 y viene toda una estrategia también a finales de noviembre y diciembre para poder aumentar la cantidad de asambleas. Eso también las estaremos informando. ¿Es posible con el tiempo que resta? Estamos hablando de más o menos unos 48, 49 días. ¿Es posible sacar todas estas asambleas y los más de 5,000 militantes que son necesarios, Susana? Consideramos que sí. Por eso estamos cambiando de estrategia y te digo, ha habido dificultades, o sea, nos cuesta trabajo hasta el triple de poder crear una asamblea cuando no se tiene
ningún tipo de red clientelar y todo, pero ¿por qué esas dificultades? ¿Ha habido algo en los municipios? ¿Inseguridad, operación de otros partidos políticos? Ha llegado a haber de todo, no es una cuestión así que sea como focalizada, ¿no? Pero sí, de repente hay enlaces que tienen interés en mejor estar en otro proyecto. El tema de seguridad también de repente se complica. Poder que podamos alcanzar el quórum, ¿no? Que toda la cantidad de personas puedan estar presentes en ese mismo momento, pues es la parte de dificultades, ¿no? Especialmente cuando ya llegan asambleas como más grandes. Hay algunas que son más pequeñitas, de 8 o 9 personas, hay algunas que ya aumentan las 50 personas hasta las 100 personas, ¿no? Hemos tenido de todo. Pero sí, ahora sí que falta apretar como equipo, y nos estamos desplazando varios equipos en el interior del estado. Con esta te despido. ¿Ya se hicieron las asambleas en la zona metropolitana de Guadalajara? No, asambleas en la zona metropolitana no, estamos con estrategia de afiliaciones. De afiliación. Susana, gracias. Muchísimas gracias. Buen día, Enrique. 9:51 a.m. Ahí está. Sacó el proyecto Wikipolítica 700 y tantos mil votos en la última elección a nivel estatal. Tuvo también buen impacto en la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo creo que en el panorama político nacional y local es importante que existan alternativas. Mucha gente ya lo daba por hecho que se iban a hacer partido político, pero las reglas son difíciles de cumplir, sobre todo cuando no tienes una estructura ni un cacique detrás que esté financiando ese tipo de proyectos. Pues esperemos que Futuro aparezca en la boleta y que tenga posibilidad pues también de plantearle un proyecto a los jaliscienses, un proyecto que nace precisamente de aquí, de nuestro estado. 9:51 a.m. al corte, Justicia Abierta. Los derechos humanos no son solo cosa de abogados, sino en general de la sociedad, en particular su defensa. Manuel Ayala, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Enrique. A la orden. Mira, hoy quiero empezar con una pregunta, como bien dices. ¿La defensa de los derechos humanos en materia penal está reservada solamente para personas con título en derecho? Esa fue una pregunta central que el mes pasado tocó responder a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto es el siguiente. Las madres de 6 personas migrantes centroamericanas, víctimas de desaparición en México, solicitaron a la Fiscalía General de la República que defensores de derechos humanos, que no eran sus asesores jurídicos, tuvieran acceso a los expedientes sobre sus casos. La Fiscalía negó esa solicitud con el argumento consistente en que con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, solo quienes tienen título profesional en derecho tienen la posibilidad de acompañar a las víctimas en los trámites penales. Carpetas de investigación en el sistema vigente, averiguaciones previas en el mal llamado tradicional. Y en el caso de las víctimas que no puedan contar con un abogado, el Estado debe asignarles un asesor jurídico público, aunque sabemos que las capacidades operativas de las comisiones de víctimas son limitadísimas, por no decir nulas, aunado a que hay muchos asesores jurídicos para cubrir las necesidades de las víctimas y pues la verdad son pocos para cubrir todo el aforo de víctimas, ¿no? Esto sin duda es una limitante al acceso a la justicia de las víctimas. Ante esa negativa, una fundación dedicada a la defensa de los derechos de víctimas por desaparición forzada promovió un juicio de amparo y la revisión del mismo fue atraída por la Corte. En el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar, fue aprobado el pasado 8 de octubre en el sentido de otorgar el amparo a las quejosas, reconociendo el derecho de las personas defensores de derechos humanos a acompañar a las víctimas en los procesos penales, aún sin ser licenciados en Derecho. Se señaló que para ser considerado persona defensora no es necesario haber realizado estudios en la rama del derecho o en alguna otra rama específica, y ni siquiera pertenecer a una sociedad civil. Se aclaró que el texto del artículo 20 constitucional retoma el estándar básico de protección victimal al establecer como objeto del proceso penal el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño, y que un mecanismo para hacer valer estos derechos para las víctimas es contar con la asesoría penal en el procedimiento. Las víctimas en varias ocasiones no solo son víctimas de los delitos, sino también de la injusticia de las propias autoridades. Por eso la Corte reconoció que existen 3 niveles de protección y acceso a la justicia para las víctimas. El primero, el acompañamiento,
que implica, en los casos de delitos que atentan contra el núcleo duro de los derechos humanos, que las víctimas estén acompañadas de personas cercanas a ellas y que les brinden confianza y seguridad. Asesoría en sentido amplio, ese es el segundo nivel, que consiste en aquella actividad de informar respecto a los derechos que les asisten y los procedimientos para hacerlos efectivos. Aquí es donde juegan un papel importante las organizaciones de derechos humanos y los defensores de derechos humanos, pues además de acompañar a las víctimas, ellos tienen la experiencia y la capacidad para realizar una amplia investigación de los procesos legales que hay en México y cómo pueden brindarles certeza sobre los derechos que estiman violados. Todo esto tiene fundamento en los artículos 2 y 14 de la Ley General de Víctimas. Y el último nivel, el tercero, es la representación legal. Es así que esa labor es exclusiva de personas profesionales en el derecho amparados con una cédula profesional. Al reconocer estos tres niveles, la Corte permite que se brinde una atención y defensa más amplia a los derechos de las víctimas, pues con base en ese criterio, cualquier persona en ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos puede tener acceso a los registros de las investigaciones, claro, si así lo permite la víctima del delito y con el visto bueno de su asesor jurídico debidamente nombrado. Hasta aquí el caso, Enrique. Te agradezco mucho. Un abrazo, Manuel. Buen día. Bueno, ahí está la opinión de Manuel sobre los derechos humanos, un concepto que está en boga todo el día, todo el mundo se refiere a los derechos humanos, pero muchas veces se nos olvida que los derechos humanos tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tienen que ver con nuestro acceso a servicios, con el hecho de que la policía nos detenga aludiendo a todas las garantías, medio ambiente sano, acceso a la cultura, a la vivienda, es decir, es todo lo que le da dignidad a nuestra existencia. Entre otras cosas, poder creer y pensar lo que nosotros queramos. Es parte de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia. Por eso me sorprende que tanta gente esté en contra de dar asilo político a algunas personas. Nos vamos, mañana hablamos de salud, tendremos la posibilidad de discutir con gente de la Secretaría de Salud los casos de dengue, cómo vamos, y también de influenza, que ya es un tema en Jalisco cada que empieza la temporada invernal. Soy Enrique Tucen y mañana estamos aquí a las 9.